En la calle Enrique Rebsamen, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, existe una casa que hoy sigue en pie exactamente como la dejó ella. Muros blancos. Una puerta roja que resalta entre las fachadas del vecindario como si se negara a pasar desapercibida. Un muro cubierto de enredaderas verdes bien cuidadas que en su época le daban a la fachada ese aire de hogar de verdad, de lugar habitado con afecto. Es una casa de tamaño modesto para alguien de su estatura artística, sin la ostentación que el México de los años 50 le hubiera perdonado a la actriz más querida del país. Era una casa de barrio, y ella la eligió así porque era exactamente el tipo de mujer que elegiría una casa de barrio. A escasos 200 metros de esa puerta roja, de la misma calle, vivía Pedro Infante, el ídolo de México, el cantante más amado de su generación. Y cada 10 de mayo, Día de las Madres, el sinaloense se vestía de charro, montaba su caballo y recorría esa cuadra para plantarse frente a la puerta roja de su vecina. Los vecinos salían a sus ventanas. Los niños corrían a la banqueta. Y Pedro Infante, con toda la potencia de esa voz que hacía llorar a estadios enteros, le cantaba Mi cariñito a la mujer que consideraba su segunda madre. Sara García asomaba al balcón. Los aplausos llenaban la calle Enrique Rebsamen. Y por unos minutos ese vecindario de clase media de la Narvarte se convertía en el lugar más feliz de la Ciudad de México. Esa era Sara García en su casa, la abuelita de México recibiendo serenata de quien ella consideraba su nieto de corazón. La mujer más querida del cine mexicano viviendo con una normalidad que ninguna otra estrella de su calibre se habría permitido. En esa casa vivió con Rosario González Cuenca, su compañera de toda la vida. La mujer que fue presentada públicamente como su secretaria, su asistente, su administradora, su ama de llaves. La mujer que en realidad era mucho más que todo eso. Rosario y Sara compartieron esa casa de puerta roja durante décadas. Compartieron trabajo, decisiones, tristezas y alegrías. Y cuando Sara García murió el 21 de noviembre de 1980, dejó todos sus bienes a una sola persona. No a un familiar de sangre. No a una institución. A Rosario González Cuenca, su heredera universal, la única persona que nunca se fue. Pero antes de hablar de esa casa y de esa vida compartida, antes de hablar de cómo fueron los últimos días de Sara García y quien estuvo a su lado, antes de hablar de la fortuna que acumuló y de los secretos que guardó durante décadas, necesitamos hacer algo que es absolutamente indispensable. Necesitamos conocer la historia completa de esta mujer. Porque detrás de la abuelita bondadosa que hacía llorar a México entero en las salas de cine hay una historia que fue todo menos tierna. Hay orfandad a los 12 años. Hay matrimonio traicionado. Hay una hija que murió a los 20 años. Hay un amor que nunca pudo decir su nombre en público. Hay una mujer de hierro que cada vez que la vida la tiró se levantó, se sacudió el polvo y regresó a trabajar. Esta es la historia de Sara García. Empecemos desde el principio. Sara Rita de la Luz García Hidalgo llegó al mundo de una manera que ya de entrada parece sacada de una novela. Sus padres, Isidoro García Ruiz, arquitecto originario de Córdoba, España, y Felipa Hidalgo Rodríguez, originaria de Andalucía, habían perdido a 10 hijos antes de que ella naciera. 10 embarazos que no llegaron a término o que terminaron en muertes en los primeros meses de vida. Para cuando Felipa quedó embarazada por 11ª vez, la familia García Hidalgo llevaba años cargando el peso de una tragedia que se repetía sin que nadie pudiera explicarla ni detenerla. Los padres venían de Cuba, donde habían vivido varios años, rumbo a México. El padre había aceptado un contrato profesional para restaurar una catedral en el norte del país, en Nuevo León. Viajaban en barco hacia el puerto de Veracruz cuando Felipa comenzó a sentir que el parto se adelantaba. El barco estaba todavía navegando en aguas nacionales cuando el 8 de septiembre de 1895 nació Sara García, la 11ª hija, la única que viviría. Nació literalmente en el mar, antes de llegar a tierra firme, asistida por otro matrimonio español que viajaba en el mismo barco. Una familia de apellido González Cuenca, originaria de Cádiz. Y la mujer de esa familia, Francisca Cuenca, que acababa de dar a luz a su propia hija en mayo de ese mismo año, amamantó a la recién nacida Sara porque Felipa estaba demasiado débil para hacerlo. Ese detalle que parece un dato menor es en realidad el origen de la historia más importante de la vida de Sara García. Porque la hija pequeña de esa familia gaditana que le dio leche materna a Sara se llamaba Rosario González Cuenca. La misma Rosario que décadas después viviría con Sara en la casa de Puerta Roja de la Narvarte. La misma Rosario que sería su heredera universal.
El destino de Sara García y el de Rosario González quedaron entrelazados desde antes de que ninguna de las dos tuviera conciencia de estar vivas. La familia llegó finalmente a la Ciudad de México. El padre Isidoro comenzó a trabajar. Pero en el año 1900 el hombre sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado. Tuvo que ser internado en la Casa de Beneficencia Española. Felipa, que había llegado de Andalucía con la esperanza de construir una vida estable, se vio de pronto sola con una niña pequeña en una ciudad que no era la suya, sin ingresos, sin red de apoyo familiar. Comenzó a trabajar como ama de llaves. Internó a Sara en el Colegio de las Vizcaínas, una institución de principios religiosos católicos en el centro de la ciudad que admitía a niñas que necesitaban apoyo. Ahí, en ese colegio, Sara reencontró a Rosario González Cuenca, la niña gaditana cuya madre le había dado el pecho al nacer. Las dos se hicieron inseparables. Mientras tanto, el padre de Sara murió en fecha que no quedó registrada, pocos años después de haber sido internado. Y entonces llegó la segunda gran tragedia. Sara, con aproximadamente 9 años, se contagió de tifus. La enfermedad se la transmitió a su madre. Y Felipa Hidalgo, que había sobrevivido 10 pérdidas de hijos, que había cruzado el Atlántico y luego el Golfo de México, que había trabajado como ama de llaves para mantener a su única hija viva, murió a causa del tifus que le contagió Sara. Quédate con eso un momento. Una niña de 9 años que sobrevive una enfermedad y en el proceso, sin quererlo, mata a su propia madre. El peso de eso no tiene nombre. El dolor de eso no se procesa en semanas ni en meses. Sara García cargó esa historia toda su vida. Y cuando décadas después interpretaba en la pantalla grande a madres que sufrían por sus hijos, la gente lloraba porque lo que veían no era actuación. Era la memoria de una niña que quedó huérfana a los 9 años en un colegio del centro de la Ciudad de México con la culpa de haber sobrevivido. La familia González Cuenca, los mismos que habían amamantado a Sara al nacer, los fines de semana la llevaban a su casa para que compartiera la infancia con las hijas del matrimonio, especialmente con Rosario. Sara permaneció como interna en el Colegio de las Vizcaínas. A los 14 años fue nombrada profesora sustituta de la clase de dibujo en la misma institución donde había estudiado. Era una niña que enseñaba a otras niñas porque no tenía a dónde más ir. Y 2 años después, la Revolución Mexicana que estaba desgarrando al país desde 1910 llegó a las puertas del colegio y lo obligó a despedir a sus profesoras. Sara García quedó sin hogar oficial a los 16 años. Fue entonces cuando descubrió, casi por accidente, lo que sería su vida entera. En 1917, caminando por el centro de la ciudad, Sara pasó frente a un edificio en la esquina de la Avenida Juárez y la calle de Valderas. Adentro funcionaban los estudios Azteca Films. La productora era de Mimi Derba, que había sido compañera de Sara en el Colegio de las Vizcaínas y que se había convertido en la primera gran estrella del cine mexicano. Sara se quedó hipnotizada mirando las cámaras y las luces desde afuera. El director Joaquín Coslavió la llamó y le ofreció un pequeño papel en una película que estaban filmando. La película se llamó En Defensa Propia. Sara García tenía 21 años. Y no cobró ni un solo peso por ese primer trabajo. Lo hizo porque quería ver cómo funcionaba todo aquello. Ese debut gratuito en 1917 fue el inicio de una carrera que duraría más de 6 décadas y que produciría más de 100 películas. Pero Sara no lo sabía en ese momento. En ese momento era simplemente una mujer joven sin familia que había encontrado un lugar donde le dejaban entrar. Los primeros años, Sara alternó el cine con el teatro. Se integró a la compañía de comedia selecta del Teatro Virginia Fábregas, donde desarrolló su habilidad natural para la comedia y para imitar el acento español. Recorrió el país con distintas compañías teatrales. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz. Incluso hizo giras por Centroamérica. Era la vida nómada e incierta del teatro popular mexicano de las primeras décadas del siglo XX. Dinero irregular. Hoteles modestos. Funciones en teatros a veces a medio llenar. Pero Sara tenía algo que el teatro le daba y que ningún otro trabajo hubiera podido darle. Pertenencia. Comunidad. Un lugar en el mundo. Fue durante una de esas giras teatrales donde conoció a Fernando Ibáñez Carranza. Actor también. Guapo. Carismático. Con esa facilidad de trato que tienen los actores que han pasado años aprendiendo a conectar con el público. Se enamoraron con la intensidad de 2 personas que viven juntas la adrenalina de los escenarios. Se casaron en 1918.
Y el 15 de enero de 1920, durante la luna de miel en el Hotel Bola de Oro en Tepic, Nayarit, nació la única hija de Sara García. Se llamó María Fernanda Ibáñez. El matrimonio duró aproximadamente 3 años. Fernando le fue infiel con una actriz y empresaria española llamada Elvira Morla. Cuando Sara lo descubrió, no hubo segunda oportunidad. No hubo negociación. No hubo escenas prolongadas de súplicas y perdones. Sara García tomó a su hija, salió de esa relación y no miró atrás. Así era ella. De las que cuando deciden algo lo deciden de una vez y para siempre. Quedó sola con María Fernanda. Madre soltera en el México de los años 20, cuando ese estado civil era una marca social que las familias decentes ponían todo su esfuerzo en evitar. Necesitaba trabajar. Pero una mujer con una hija pequeña en brazos no encontraba fácilmente empleo en las compañías teatrales. Fue entonces cuando el destino volvió a mover sus piezas. Un día, en la corsetería La Europea en la calle República de Uruguay, en el centro de la ciudad, Sara se encontró de frente con Rosario González Cuenca, la niña gaditana que había sido amamantada por su misma nodriza, la amiga de la infancia con quien había compartido los años del colegio de las Vizcaínas. Las dos eran ahora mujeres adultas. Las dos eran divorciadas. Las dos estaban solas. Rosario escuchó la situación de Sara y le ofreció ayuda. Le ofreció compartir su casa, ayudar a cuidar a María Fernanda, hacer equipo. Y así comenzó la convivencia que duraría más de 60 años. Rosario se encargó del hogar. Sara trabajó para sostenerlo. Y María Fernanda creció llamando tía a la mujer que su madre presentaba al mundo como su secretaria y asistente, pero que en realidad era mucho más que eso. Mucho más. Aunque el México de esa época no tenía palabras públicas ni aceptadas para describir exactamente qué eran la una para la otra. A inicios de los años 30 llegó el cine sonoro a México y transformó todo. La industria cinematográfica que había existido de manera modesta durante la época del cine mudo se reinventó completamente con la llegada del sonido. De pronto las películas necesitaban actores que supieran hablar, que tuvieran voz, que pudieran manejar el diálogo con naturalidad. Y Sara García, que llevaba más de una década entrenando exactamente esas habilidades en los escenarios del teatro popular, era exactamente lo que el nuevo cine mexicano necesitaba. Su primera película hablada fue La Sangre Manda en 1934. Y ese mismo año ocurrió algo que se convertiría en la anécdota más famosa y más repetida de toda su carrera. Una anécdota que dice todo sobre el tipo de mujer que era Sara García. La compañía española de las hermanas Blanche llegó a México para montar la obra Mi abuelita la pobre. Sara audicionó para el papel principal, el papel de una mujer anciana. Tenía 39 años. El director la rechazó porque era demasiado joven para el personaje. Sara García escuchó el rechazo, lo procesó durante exactamente el tiempo necesario y luego tomó una decisión que solo podría tomar alguien con una determinación absolutamente fuera de lo común. Si el problema era que no parecía suficientemente mayor, iba a parecer suficientemente mayor. Fue a buscar a Etelvina Rodríguez, la encargada de caracterizaciones en los estudios de Mimi Derba, y le pidió prestado vestuario de anciana. Un vecino peluquero le prestó una peluca que iba a retocar. Rosario le ayudó a maquillarse. Y Sara García salió a la calle de Mesones, donde vivían disfrazada completamente de mujer anciana para ver si los vecinos la reconocían. No solo no la reconocieron, la ayudaron a cruzar la calle. Le cedieron el lugar en el camión. Le hablaron con el respeto que se le da a una persona muy mayor. Nadie supo que era Sara García. Había resuelto el problema. Regresó con el director de la obra y le demostró que podía hacer el personaje. Esta vez le dieron el papel. Pero la historia de los dientes merece contarse bien porque hay versiones que se confunden. Algunas fuentes dicen que Sara se quitó voluntariamente 14 piezas dentales para conseguir el papel de la obra de teatro en 1934. La actriz Ana Martín, que la conoció, contó en entrevistas que en realidad no fue una decisión completamente voluntaria, sino que Sara tuvo una infección dental que le obligó a quitar varias piezas, y que simplemente aprovechó esa circunstancia para sus personajes de anciana. Lo que sí es seguro es que a partir de cierto momento Sara García trabajaba sin dientes postizos para sus papeles de abuela, lo que le daba a su manera de hablar esa cadencia peculiar y reconocible que el público amaba. Había convertido una circunstancia física en una herramienta artística. Eso también dice todo sobre ella. En 1936 obtuvo su primer papel protagónico en cine con la película Así es la mujer, dirigida por José Bor.
A partir de ahí el trabajo no paró. No basta ser madre en 1937. Papacito Lindo en 1939. Y ese mismo año, algo que no tenía nada que ver con el cine cambió radicalmente la vida de Sara García. Algo que fue la tragedia definitiva. La que nunca superó completamente aunque viviera 40 años más. María Fernanda, su única hija, había entrado al mundo del cine. En 1937 protagonizó junto a Jorge Negrete la película La Madrina del Diablo. Tenía 17 años y era hermosa con un parecido físico notable a su madre. Jorge Negrete, el charro cantor, el galán más codiciado del cine mexicano de esa época, la cortejó. Sara García no lo vio con buenos ojos. Negrete era conocido por su vida amorosa complicada y Sara tenía muy claro que no iba a permitir que su hija se convirtiera en otra conquista del cantante. El romance no prosperó. María Fernanda se casó en 1938 con el ingeniero Mariano Velasco Mújica y se fue a vivir a Ciudad Valles, Tamaulipas. Parecía un final feliz. Un nuevo comienzo para María Fernanda lejos del mundo artístico con un hombre estable. Pero 2 años después de la boda, en octubre de 1940, María Fernanda enfermó de fiebre tifoidea. La misma enfermedad que 40 años antes había matado a la madre de Sara. La misma enfermedad que parecía perseguir a esta familia a través de las generaciones. María Fernanda murió el 17 de octubre de 1940. Tenía 20 años. Y aquí viene uno de los detalles más estremecedores de la historia de Sara García. Algo que ella misma contó décadas después y que revela la dimensión extraordinaria de su carácter. Se enteró de la muerte de su hija en medio de una función de teatro. Alguien le dio la noticia entre bastidores. Sara García se tomó un momento. Salió frente al público. Les comunicó lo que había pasado. Y continuó la función. Continuó la función. No porque no amara a su hija. No porque fuera una mujer sin sentimientos. Sino porque Sara García había aprendido desde los 9 años que cuando la vida se cae encima hay que seguir en pie. Que el escenario espera. Que el trabajo no para. Que la única manera de sobrevivir el dolor es no dejar que te paralice. Años después, en un documental producido por Clio donde habló sobre la muerte de su hija, Sara dijo algo que se quedó grabado en la memoria de todos los que lo escucharon. Dijo que su hija había muerto físicamente pero no para ella. Que para ella seguía viviendo en esa casa, que seguía disfrutando de su cariño y de su compañía. Que los que se mueren cuando los que vivimos queremos. Mientras los recordemos, mientras les recemos, siguen viviendo. Esas palabras las dijo una mujer que había enterrado a su madre, a su padre, a su esposo infiel que regresó a morir de cirrosis a su lado, y a su única hija de 20 años. Una mujer que sabía exactamente de lo que hablaba cuando hablaba de pérdida. Octubre de 1940. Sara García tiene 45 años. Acaba de enterrar a su única hija. Acaba de perder al mismo tiempo al nieto que nunca conocería. Y lo que hace al día siguiente es exactamente lo que hizo toda su vida cada vez que el suelo se le cayó debajo de los pies. Fue a trabajar. Ese mismo año, 1940, filmó la película que cambiaría todo. La película que le daría el apodo que la acompañaría para siempre. Se llamó Allá en el Trópico, dirigida por Fernando de Fuentes. El director no la quería para el papel. Pensaba que Sara era demasiado joven para interpretar a una mujer de edad avanzada. Fue la actriz Emma Roldán quien lo convenció. Le dijo algo que resume perfectamente la grandeza de Sara García. Le dijo que Sara era actriz. Y las actrices no tienen edad. Con peluca, sin dientes, con el cuerpo modificado para proyectar la imagen de una anciana, Sara García interpretó a esa abuela con una verdad que el público mexicano no había visto igual en pantalla. La respuesta fue inmediata. La gente salía del cine hablando de ella. No de los protagonistas principales. De la abuela. De esa mujer que en la pantalla era tan real que uno juraba haberla visto en la cocina de su propia casa. Y así, en medio del dolor más grande de su vida, Sara García se convirtió en la abuelita de México. El año siguiente, 1941, filmó Cuando los hijos se van, un melodrama familiar que se convertiría en uno de los grandes éxitos del cine mexicano y que consolidó definitivamente su imagen como la madre y abuela arquetípica del imaginario nacional. Después vinieron Regalo de Reyes, La Abuelita y una serie de películas que construyeron ladrillo a ladrillo el monumento que es su carrera. Pero el momento cumbre, la película que la puso en el mapa de manera definitiva e irrefutable, llegó en 1946. Los Tres García, dirigida por Ismael Rodríguez, fue un fenómeno.
Un fenómeno de los que el cine mexicano producía en esa época dorada donde todo parecía posible. Sara interpretaba a doña Luisa García, la abuela estricta, autoritaria, profundamente amorosa de 3 nietos interpretados por Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. La película fue un éxito tan enorme que al año siguiente filmaron la secuela, Vuelven los García, con el mismo reparto. Y en esas 2 películas quedó sellada para siempre la relación entre Sara García y Pedro Infante, que dentro y fuera de la pantalla se convirtió en algo que México nunca olvidó. Porque la relación entre Sara García y Pedro Infante no comenzó con cariño. Comenzó con exasperación. Sara era una mujer de una disciplina absoluta. Llegaba puntual a cada llamado. Sabía su papel de memoria. No toleraba la improvisación irresponsable ni las pérdidas de tiempo. Pedro Infante, que era todo lo opuesto en términos de organización personal, llegaba tarde, se ponía a lavar su automóvil en la calle cuando debería estar maquillándose en el estudio, bromeaba cuando el director pedía concentración. Sara lo regañó en más de una ocasión con la misma autoridad con que regañaba a sus personajes de abuela. Y Pedro Infante, que era un hombre que sabía reconocer el amor aunque viniera envuelto en reprimendas, respondió a esos regaños con una devoción que se volvió legendaria. Fue Sara García quien un día encontró a Pedro Infante desanimado, considerando dejar el cine porque sentía que las cosas no le estaban yendo como esperaba. Nadie más que ella sabe exactamente qué le dijo en esa conversación. Pero lo que está documentado es que después de hablar con ella, Pedro Infante retomó su carrera con una energía renovada. Sara le había visto algo que él no podía ver desde adentro. Le había dicho la verdad con la franqueza que solo usa a alguien que genuinamente quiere lo mejor para ti. Y Pedro nunca olvidó ese momento. Desde entonces, cada 10 de mayo se vestía de charro, montaba su caballo y recorría la calle Enrique Rebsamen para cantarle las mañanitas a su vecina. Cada 10 de mayo hasta que murió en 1957 en un accidente de avioneta en Mérida. Cuando Pedro Infante murió, Sara García lloró a un hijo. No a un colega, no a un vecino, a un hijo, porque eso era lo que era para ella. Y cada vez que después escuchaba Mi Cariñito se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo dijo ella misma en entrevistas. Esa canción la hacía llorar porque era la voz de alguien que ya no estaba. Y Sara García, que había perdido a su madre, a su padre, a su hija y a su nieto que nunca nació, sumó a Pedro Infante a esa lista de ausencias que vivían en su corazón. Hablemos ahora de algo que muy poca gente conoce realmente sobre Sara García. La cara pública era la de una abuela bondadosa, cariñosa, la madre de México. Pero quienes la conocieron en el trabajo y en la vida privada cuentan una historia bastante diferente. Sara García era, según múltiples testimonios de colegas y personas que trabajaron con ella, una mujer de carácter muy fuerte, exigente, que podía ser difícil y hasta despótica cuando las cosas no se hacían como ella consideraba que debían hacerse. Era perfeccionista hasta el extremo. Tenía opiniones claras sobre todo y no dudaba en expresarlas sin suavizar las palabras. Muchos la recuerdan como una persona dura en el trato cotidiano. Y había algo más. Una disposición a sacrificarlo todo por el arte que en algunos momentos cruzaba la frontera de lo razonable. Existe la versión bien documentada de que en cierto punto de su carrera, para lograr de manera más natural las características físicas de los personajes ancianos que interpretaba, fue tan lejos que se fracturó deliberadamente una rodilla para poder usar un bastón de manera auténtica en una obra de teatro. Una rodilla fracturada a propósito para que el bastón no pareciera un accesorio, sino una necesidad real del cuerpo. Eso no lo hace alguien que trabaja por un sueldo. Eso lo hace alguien que ha confundido el arte con la vida de una manera que va más allá de cualquier definición convencional de dedicación. Esa misma intensidad que la hacía difícil de tratar era la que hacía imposible dejar de verla en pantalla. Cuando Sara García lloraba en una película, el público lloraba con ella porque había algo en esas lágrimas que no se podía fingir. Había memoria real. Había dolor vivido. Había la acumulación de todo lo que había perdido convertida en emoción pura que la cámara capturaba y el público recibía sin poder explicar exactamente por qué los tocaba tan profundo. Para mediados de los años 40, Sara García era ya una de las actrices más trabajadas del cine mexicano. Filmaba entre 3 y 5 películas por año. Los estudios la llamaban constantemente porque era sinónimo de profesionalismo y de resultados garantizados. ¿Y cuánto ganaba por todo ese trabajo? Aquí vienen los números reales.
En la escala salarial del cine mexicano de los años 40 y 50, Sara García ganaba aproximadamente 25,000 pesos por película en su época de mayor actividad. Para ubicar eso en contexto, Pedro Infante en esa época ganaba entre 50 y 70,000 pesos por producción. Jorge Negrete 75,000. María Félix 250,000 cuando trabajaba en México. Sara estaba por debajo de las grandes estrellas masculinas y de María Félix, pero estaba en un rango respetable que la situaba claramente por encima del promedio del gremio. Esos 25,000 pesos de mediados de los años 40 equivalen hoy a aproximadamente entre 350 y 450,000 pesos actuales por cada película. Y en un año donde filmaba 4 o 5 producciones, eso sumaba entre 100,000 y 125,000 pesos anuales de la época, equivalente a entre 1,400,000 y 1,800,000 pesos actuales anuales. A eso se sumaban las participaciones en radio, que en los años 40 y 50 era el medio masivo por excelencia en México. Sara aparecía en programas especiales que pagaban entre 1,000 y 2,500 pesos por emisión. Hacía aproximadamente 15 a 20 participaciones radiofónicas al año, generando entre 15,000 y 50,000 pesos adicionales. Y estaban los ingresos de los eventos públicos, las apariciones en inauguraciones, las presentaciones en teatros fuera del circuito cinematográfico regular. Pero el ingreso que aseguró la estabilidad económica de Sara García de una manera diferente a todas las demás fuentes llegó en 1973. La compañía chocolatera Azteca, con sede en Orizaba, Veracruz, la misma ciudad donde había nacido Sara, la contactó para hacer la imagen del chocolate de mesa marca Abuelita. No para una campaña temporal, para una presencia permanente. Su cara, su imagen, quedó estampada en el empaque de ese chocolate que millones de familias mexicanas compraban semana tras semana. En 1973, Sara García tenía 78 años y seguía siendo tan reconocible y tan querida que una compañía de chocolates la eligió como su cara permanente. Cuando la empresa fue adquirida años después por la multinacional Nestlé, la imagen de Sara García se conservó con mínimas modificaciones. Hoy, más de 40 años después de su muerte, la cara de Sara García sigue en cada tablilla de chocolate Abuelita que se vende en México y en varios países del mundo. Ese contrato con la chocolatera fue, en términos de permanencia del legado, la cosa más importante que ocurrió en la carrera de Sara García después de los tres García. Fue la inmortalidad empaquetada en papel de aluminio. La certeza de que su imagen estaría presente en las cocinas de México mucho después de que ella no estuviera. Hablemos ahora de la casa de la Narvarte con más detalle. Porque esa casa y la historia de cómo Sara García llegó a vivir ahí revela mucho sobre su relación con el dinero y con Rosario. A principios de los años 50, después de varios años de vivir en diferentes departamentos rentados del centro de la Ciudad de México, Sara tomó la decisión de comprar una propiedad. Tenía dinero acumulado de casi 2 décadas de trabajo intenso en cine, teatro y radio. Era el momento de tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Eligió la colonia Narvarte, que en esa época era una zona residencial de clase media consolidada, bien ubicada, con una tranquilidad que el centro de la ciudad nunca podría ofrecer. Lo que hace la anécdota de la compra de esa casa especialmente significativa es la manera en que Sara se la reveló a Rosario. La compró primero. Le dijo que tenían que salir a hacer un mandado. La llevó en automóvil a la Narvarte. Se detuvieron frente a la casa de muros blancos y puerta roja en Enrique Rebsamen 929. Y Sara, con ese estilo suyo que mezclaba la brusquedad con el afecto de una manera que solo le salía a ella, le dijo algo que en el fondo era mucho más que una invitación a mudarse. Le dijo que quería que fuera su secretaria, su dama de compañía, la gobernanta de esa casa. Algo así como su ama de llaves. Le estaba ofreciendo un lugar permanente en su vida. Público, formalizado, con un título que el mundo de entonces podía entender y aceptar. Y Rosario, que llevaba décadas siendo exactamente esa presencia en la vida de Sara, aceptó. Así fue como dos mujeres de clase media, una actriz famosa y la hija de una familia gaditana que había amamantado a esa actriz al nacer, se instalaron juntas en la casa de Puerta Roja de la Narvarte y no volvieron a separarse. Rosario se encargó de todo lo que Sara no quería ni podía manejar. La comida, la limpieza, la agenda, los contratos, las entrevistas, las relaciones públicas, el mal humor de Sara en los días difíciles. También participó como actriz de reparto en varias de las películas de Sara bajo el nombre artístico de Rosario García, tomando el apellido de su compañera. Aparece en Los Tres García,
en El Inocente con Pedro Infante y Silvia Pinal, en varias producciones de los 40 y 50. Siempre en papeles secundarios. Siempre en las sombras de Sara, pero siempre presente. Los que las conocieron dejaron testimonios que con el paso de los años fueron haciéndose más claros y más directos sobre la naturaleza real de su relación. El actor y comediante Manuel Flaco Ibáñez, que las conoció y trabajó con Sara García, declaró en 2014 que las dos sí eran pareja, que era algo que todo el mundo en el medio sabía aunque nadie lo dijera en voz alta. En 2024 y 2025, el cantante Alex Sintek reveló que de niño, en 1977, había grabado un comercial de chocolate abuelita en la casa de la Narvarte, y que fue testigo de cómo Rosario le dio a Sara un beso en la boca, explicándosele que ambas compartían una vida juntas. La investigadora Ileana Baeza Lope publicó en 2014 el libro Sara García, ícono cinematográfico mexicano, Abuela y lesbiana, donde documentó la relación de manera académica. Y la escritora Guadalupe Loaesa la mencionó también en su libro En el Closet de 2011. Pero lo más elocuente de todo no es lo que dijeron los demás. Es lo que hizo Sara García con su testamento. Cuando murió dejó todos sus bienes a una sola persona. No a ningún familiar. No a ninguna institución. A Rosario González Cuenca, su heredera universal. La casa de la Narvarte, todos sus bienes materiales, todo lo que había acumulado en más de 6 décadas de trabajo. Todo para Rosario. Ese testamento dice más que todos los testimonios y todos los libros juntos. La prensa de la época los llamó buenas amigas. Los programas de espectáculos las llamaron inseparables. Rosario fue presentada durante décadas como secretaria, asistente, ama de llaves. Los estigmas sociales de su tiempo las obligaron a vivir su historia en ese espacio entre lo visible y lo invisible donde muchas parejas del mismo sexo tuvieron que existir durante el siglo XX en México. Pero quienes tenían ojos para ver lo vieron. Y el testamento no dejó lugar a dudas sobre quién era la persona más importante en la vida de Sara García. Durante los años 50, Sara siguió filmando con una productividad que asombraba. La Tercera Palabra en 1956, coprotagonizada con Pedro Infante y Marga López, le ganó su único premio Ariel, en la categoría de Mejor Coactuación Femenina en 1957. Ese premio llegó después de décadas de trabajo impecable. Después de décadas de ser la actriz más confiable y más querida de la industria. Un solo Ariel en toda una carrera. Una sola vez que la Academia reconoció formalmente lo que el público sabía desde hacía 20 años. Las instituciones siempre llegan tarde cuando se trata de las personas que realmente importan. Con el fin de la época de oro del cine mexicano a mediados de los años 50, Sara García se adaptó sin drama a la nueva realidad de la industria. Siguió filmando en la era post-cine de oro. Siguió haciendo televisión. Y en 1971 protagonizó la que probablemente es su actuación más sorprendente y más diferente de todo lo que el público esperaba de ella. Se llamó Mecánica Nacional, una comedia negra dirigida por Luis Alcoriza que rompía completamente con los esquemas del cine familiar de la época de oro. Sara interpretaba a Lolita, una abuela glotona, vulgar, alburera, que no tenía nada de la abuela abnegada y sufrida de sus películas clásicas. Era una ruptura radical con su propio mito. Y fue un éxito. Mecánica Nacional generó reacciones encontradas. Hubo público que se escandalizó de ver a la abuelita de México en ese tipo de papel. Hubo críticos que la aplaudieron por la valentía de reinventarse a los 76 años. Y hubo espectadores que entendieron que la Sara García de Mecánica Nacional era en realidad más cercana a la Sara García real de lo que ningún papel de madre abnegada había mostrado jamás. La mujer brusca, directa, sin filtros, con un sentido del humor que no pedía permiso para existir. Eso también era Sara García. En 1974 empezó a interpretar a la nana Tomasita en la telenovela Mundo de Juguete, la primera telenovela para niños de la televisión mexicana. El programa duró 3 años, hasta 1977, con 605 capítulos, convirtiéndose en la telenovela más larga de la televisión en español hasta ese momento. Una generación completa de niños mexicanos creció con Sara García como la nana Tomasita. Para ellos no era la actriz de los 3 García. Era la nana Tomasita. Era la abuelita de televisión que llegaba a su casa todos los días a las 4 de la tarde. Y esa tercera renovación de su carrera, a los 80 años, siendo reconocida por una generación que no había nacido cuando filmó sus películas más famosas, es uno de los logros más extraordinarios de cualquier artista mexicano de cualquier época.
Su última telenovela fue Viviana en 1978. Sus últimas películas fueron rodadas en 1980. Y aquí hay algo que merece contarse con honestidad porque es parte de la historia real de Sara García que muchos prefieren omitir. Entre sus últimos trabajos está una producción del llamado cine de ficheras, un género de comedia picante que era popular en México en esa época y que estaba muy lejos de la imagen de la abuelita de México. La película se llamó Sex contra Sex. Se filmó en 1980. Sara García tenía 85 años. La escena inicial de su aparición en esa película se viralizó en 2022 en redes sociales y generó reacciones muy fuertes. Muchos la describieron como indignante y triste, como algo que no debería haber ocurrido, como la explotación de una leyenda que no tenía ya la capacidad de elegir bien sus proyectos o que necesitaba el dinero. ¿Qué llevó a Sara García a aceptar ese trabajo a los 85 años? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Sara García siguió trabajando hasta el final de su vida con la misma determinación que había mostrado desde los 21 años cuando entró gratis a los estudios Azteca porque quería ver cómo funcionaban las cámaras. Trabajar era lo que ella hacía. Era lo que la mantenía conectada al mundo cuando todos los que había amado se habían ido antes que ella. Cuando ya no estaba Pedro Infante. Cuando ya no estaba su hija. Cuando ya no estaba casi nadie de su generación. Para el año 1980, Sara García vivía en la casa de la Narvarte con Rosario. Tenía 85 años. El cuerpo que había fracturado rodillas a propósito y soportado décadas de jornadas de filmación que comenzaban antes del amanecer empezaba a mostrar el desgaste natural de una vida de entrega absoluta. Pero su mente seguía lúcida. Su carácter seguía intacto. Y Rosario seguía ahí, como había estado siempre, ocupándose de todo lo que necesitaba ocuparse. El 18 de noviembre de 1980, 3 días antes de morir, Sara García no se encontraba bien. Tenía un catarro que no quiso atender. Era el tipo de obstinación que la había caracterizado toda su vida. Un catarro no era motivo suficiente para detenerse. Había sobrevivido cosas incomparablemente peores que un catarro. Pero esa noche, mientras tomaba un baño, se desmayó dentro de la regadera. La caída le fracturó una costilla. Enrique Vidal, periodista y productor yucateco que era uno de sus amigos más cercanos, y Pepe Delgado, otro amigo entrañable, la internaron en el Centro Médico Nacional. Los primeros días parecía que todo iba a estar bien. Sara García en el Centro Médico Nacional, con una costilla fracturada pero estable, recibiendo atención médica y con Rosario a su lado como siempre. Parecía que era otra dificultad más de las que había superado. Pero entonces el catarro evolucionó a neumonía. Y la neumonía a una insuficiencia respiratoria que los médicos no pudieron detener. Sara quedó entubada, sin poder hablar, sin poder moverse. En la madrugada del 21 de noviembre de 1980, a la 1:30 de la mañana, Enrique Vidal estaba a su lado. Le tomó la mano. Le dijo: Sara, aquí estoy junto a usted, no me voy a separar. Y Sara García, la mujer que había nacido en un barco en el Golfo de México, que había quedado huérfana a los 9 años, que había criado sola a su hija, que había perdido a esa hija a los 20 años, que había construido una de las carreras más largas y queridas del cine mexicano, sufrió el segundo infarto. El definitivo. Murió a los 85 años de edad. En la Ciudad de México. En el Centro Médico Nacional. Con Rosario González Cuenca como su heredera universal y la persona que más la había amado en el mundo. Su velorio comenzó en Galloso de Sullivan, pero la cantidad de gente que llegó fue tan enorme que el espacio resultó completamente insuficiente. Tuvieron que trasladar su cuerpo al Teatro Jorge Negrete, donde la ANDA le rindió el homenaje que merecía. Manolo Fábregas ofreció la oración fúnebre. Lucha Villa, evocando a Pedro Infante, le cantó Mi Cariñito mientras la sepultaban. 15 motociclistas escoltaron la carroza hasta el cementerio. 5 patrullas abrieron el paso al cortejo formado por decenas de vehículos con admiradores de todas las edades. La calle entera era un llanto colectivo. Fue enterrada en el Panteón Español de la Ciudad de México, dentro del mismo mausoleo donde 40 años antes había sido inhumada María Fernanda Ibáñez, su hija. Madre e hija reunidas finalmente bajo la misma piedra. 3 años después, en abril de 1983, Rosario González Cuenca murió en la misma casa de la Narvarte que Sara le había dejado como herencia. Tenía 91 años. Fue enterrada en el mismo mausoleo. Las tres juntas. La madre, la hija
y la mujer que había amado a Sara García desde antes de que ninguna de las dos recordara haberlo decidido. Hay un tipo de persona que el mundo no sabe exactamente cómo clasificar. No es la más bella, no es la más escandalosa, no tiene los titulares más dramáticos ni la vida más glamorosa. Pero cuando muere, algo cambia en el aire. Algo que la gente no puede nombrar con precisión pero que siente con absoluta claridad. Una presencia que ya no está. Un hueco que ninguna otra persona puede llenar porque esa persona no era reemplazable. No porque fuera perfecta, sino porque era completamente, inconfundiblemente, irreduciblemente ella misma. Sara García era ese tipo de persona. Y cuando murió el 21 de noviembre de 1980, México sintió ese hueco con la intensidad de alguien que pierde a un miembro de su propia familia. Porque eso era lo que Sara García había logrado en más de 6 décadas de trabajo. No era una estrella lejana que se admira desde lejos. Era la abuela de todos, la madre de todos, la mujer que estaba en la cocina de cada casa mexicana, aunque fuera solo en la imagen estampada en un empaque de chocolate. Era parte del paisaje emocional de un país entero. Y ese tipo de presencia no desaparece cuando una persona muere. Se transforma, se vuelve patrimonio, se convierte en algo que pertenece a todos y que nadie puede quitarle a nadie. Hablemos de lo que quedó, porque la historia de Sara García no terminó el día que la enterraron junto a su hija en el Panteón Español. En muchos sentidos esa historia apenas estaba comenzando su segunda vida. La casa de la Narvarte en Enrique Rebsam en 929 quedó en manos de Rosario González Cuenca, su heredera universal. Rosario vivió ahí 3 años más, rodeada de los recuerdos de más de 6 décadas de vida compartida con Sara. Murió en abril de 1983 a los 91 años. Fue enterrada en el mismo mausoleo del Panteón Español donde ya descansaban Sara y María Fernanda. 3 mujeres en la misma tumba. La madre, la hija y la mujer que había sido todo para ambas. Hay algo en ese detalle final, en esa decisión de ser enterrada junto a ellas, que dice más sobre la naturaleza real de esa historia de amor que cualquier declaración pública que ninguna de las dos jamás hizo. Después de la muerte de Rosario, la casa de la Narvarte pasó a manos del sobrino de Sara, Óscar Ibáñez, quien junto al periodista Enrique Vidal se encargó también de administrar las regalías generadas por el trabajo de toda la vida de Sara García. Porque las regalías seguían llegando, siguen llegando. Cada vez que una tablilla de chocolate abuelita de Nestlé se vende en México o en cualquier otro país donde la marca tiene presencia, la imagen de Sara García genera ingresos. No en las cantidades que generaría si hubiera negociado el contrato con la sofisticación empresarial de María Félix, que habría exigido participación porcentual en ventas con cláusulas de actualización automática. Sara García nunca fue especialmente astuta con los contratos. Pero el flujo de regalías de una marca que lleva más de 50 años en el mercado y que forma parte del desayuno de millones de familias mexicanas no es una cantidad despreciable aunque los términos originales fueran modestos. La casa en sí misma, aquella propiedad de muros blancos y puerta roja que Sara compró a principios de los años 50, sigue en pie hoy exactamente como la dejó. La fachada se conserva de manera casi idéntica a como era cuando Sara García asomaba al balcón para escuchar las serenatas de Pedro Infante. Las enredaderas siguen cubriendo parte del muro. La puerta sigue siendo roja. Es uno de los pocos vestigios físicos tangibles que quedan de la época de oro del cine mexicano en la Ciudad de México. Un lugar que puedes visitar. Una dirección que puedes buscar en un mapa. Un punto de la ciudad donde la historia se convirtió en piedra y cemento que sobrevivió a todos sus protagonistas. Hoy la colonia Narvarte tiene en esa cuadra de la calle Enrique Rebsam algo único en toda la Ciudad de México. En el número 728 está la casa de Pedro Infante, con su placa conmemorativa en la fachada de color azul pastel, reconocida con una placa de Talavera develada en 2013. En el número 929 está la casa de Sara García. Y en la intersección de Concepción Beistegui y Avenida Cuauhtémoc estuvo la casa de Joaquín Pardavé, donde el comediante murió el 20 de julio de 1955. 3 leyendas del cine de oro en la misma cuadra. Vecinos que se encontraban en la calle cuando salían a comprar el periódico o a lavar el automóvil en la banqueta. Una concentración de talento y de historia que no tiene equivalente en ningún otro barrio de México. Ahora toca hablar de algo que durante décadas fue un secreto a voces y que en los últimos años ha comenzado a discutirse con la honestidad que merece. La historia real de Sara García y Rosario González Cuenca.
No la versión oficial de la secretaria fiel y la actriz inseparable de su asistente. La versión real. Múltiples investigadores, múltiples personas del medio artístico que las conocieron, múltiples declaraciones públicas en años recientes apuntan en una misma dirección. Sara García y Rosario González Cuenca fueron pareja. Una pareja que vivió junta más de 60 años. Que se eligió mutuamente en cada decisión importante. Que se protegió en el dolor. Que se apoyó en el trabajo. Que construyó juntas una vida doméstica que fue el centro real de la existencia de Sara más allá de cualquier cámara o cualquier escenario. El México de su época no tenía palabras públicas y aceptadas para eso. El mundo del espectáculo mexicano de mediados del siglo XX tenía un código muy claro sobre qué se decía y qué no se decía. Se decía que eran buenas amigas. Se decía que Rosario era la asistente y gobernanta. Y todo el mundo que tenía ojos para ver entendía perfectamente lo que eso significaba y elegía no decirlo en voz alta porque así funcionaban las cosas. Ese silencio no era hipocresía, era supervivencia. Era la única manera en que dos mujeres que se amaban podían vivir juntas en el México de los años 40, 50, 60 y 70 sin destruir la carrera de una de ellas y sin exponerse a las consecuencias sociales que ese tipo de relación acarreaba en esa época. Pero hay algo que Sara García sí pudo decir públicamente aunque nadie entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Lo dijo con su testamento. Cuando tienes la posibilidad de dejarle tus bienes a cualquier persona del mundo y eliges a una sola, y esa persona no es un familiar de sangre sino la mujer que ha vivido contigo más de 60 años, eso no necesita explicación. Eso es la declaración más clara posible de quién era la persona más importante en tu vida. Sara García fue pionera sin haberlo planificado. Fue una mujer que vivió su verdad en el único espacio que su época le permitía vivirla, que fue el espacio privado. Que eligió a la persona que amaba sobre cualquier consideración de conveniencia social. Que no se casó de nuevo después del divorcio de Fernando Ibáñez, aunque habría sido muy fácil encontrar pretendientes para una actriz de su estatura. Que construyó su vida como quiso construirla, aunque tuviera que hacer concesiones a la narrativa pública que el mundo de entonces exigía. Y que al final, con su testamento, dijo la última palabra con una claridad que no admite interpretaciones alternativas. Hoy en 2024 la historia de Sara García y Rosario González Cuenca forma parte de las conversaciones sobre la diversidad sexual en la historia cultural de México. Se estudia en contextos académicos. Se incluye en publicaciones sobre figuras LGBTQ+ de la historia mexicana. Y hay algo justo en ese reconocimiento tardío. Algo que cierra un círculo que debió haberse cerrado mucho antes pero que al menos se cierra. Sara García merece ser recordada completa. No la versión recortada y domesticada de la abuelita de México. La versión completa. La mujer real con sus amores reales y sus pérdidas reales y sus decisiones reales. Hablemos también de la escena viral de 2022. Porque ese episodio revela algo importante sobre cómo el legado de Sara García vive en el México contemporáneo y sobre las conversaciones que su obra sigue generando décadas después de su muerte. En 2022, usuarios de redes sociales encontraron y compartieron masivamente la escena inicial de la película Sexo contra Sexo, la producción del cine de ficheras en la que Sara García tuvo una breve aparición en 1980, el año de su muerte. La escena se viralizó inmediatamente y generó reacciones muy polarizadas. Muchos la calificaron como indignante y triste, como la imagen de una leyenda utilizada en algo que no la merecía, como algo que no debería existir. Pero hay otra manera de ver ese episodio. Una manera que quizás hace más justicia a quien fue Sara García. Sara García nunca dejó de trabajar. Nunca se retiró con la dignidad calculada de quien cuida su imagen hasta el final. Trabajó hasta que el cuerpo no le dio más. Y si a los 85 años aceptó ese papel fue porque trabajar era lo que hacía. Era su manera de estar en el mundo. Era lo que la hacía sentir viva cuando casi todos los que había amado ya no estaban. No hay nada triste en eso cuando se entiende desde adentro. Hay algo profundamente humano en la necesidad de seguir siendo útil, de seguir siendo convocada, de seguir importando aunque el mundo haya cambiado y los proyectos disponibles no sean los que uno elegiría en condiciones ideales. El legado cinematográfico real de Sara García está en otro lado completamente. Está en Cuando los hijos se van de 1941, que se convirtió en una de las películas más vistas de la historia del cine mexicano y que capturó con una precisión dolorosa la dinámica familiar de varias generaciones de hogares mexicanos.
Está en Los Tres García y Vuelven los García de 1946 y 47, donde junto a Pedro Infante definió para siempre el arquetipo de la abuela mexicana en el cine. Está en La Tercera Palabra de 1956, donde ganó su único Ariel. Está en Mecánica Nacional de 1971, donde demostró que a los 76 años todavía podía sorprender a todo el mundo. Y está en Mundo de Juguete, la telenovela que duró 3 años y que presentó a la nana Tomasita a una generación de niños que la amaría con la misma intensidad que sus padres habían amado a doña Luisa García en Los Tres García. Una carrera que atravesó 3 generaciones de público. Una carrera que comenzó en 1917 con el cine mudo y terminó en 1980 con el cine de ficheras. 63 años de trabajo ininterrumpido. Más de 100 películas, telenovelas, radio, teatro, comerciales de televisión. Una imagen en un empaque de chocolate que sobrevivió a todos sus contemporáneos y que sigue ahí hoy mirando desde las estanterías de los supermercados con esa expresión que es a la vez bondadosa y ligeramente retadora, como si te estuviera diciendo que ella también ha visto cosas mucho más difíciles que las tuyas y que todo se puede superar. Hay algo que se discute poco cuando se habla de Sara García y que merece su espacio aquí. Su papel en la construcción de la identidad de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Sara García fue una de las figuras que contribuyó activamente a consolidar el gremio de los actores mexicanos en los años de la época de oro. Participó en el patronato que organizó junto a Dolores del Río y Carmen Montejo para ayudar a niñas desamparadas. Era una mujer que entendía que su posición y su nombre tenían un peso que podía usarse para algo más que llenar salas de cine. Era consciente de su responsabilidad pública en una época donde muy pocas estrellas pensaban en esos términos. Su funeral en el Teatro Jorge Negrete, organizado por la ANDA, fue el reconocimiento institucional del gremio a una mujer que había dedicado su vida entera al oficio. La medalla María Teresa Montoya, que le fue otorgada en ese homenaje póstumo, por sus méritos artísticos en el extranjero y por una vida de entrega al arte escénico, llegó como llegan siempre los reconocimientos más importantes. Demasiado tarde para que ella lo supiera, pero a tiempo para quedar en el registro de lo que México le debía. Pensemos un momento en el México que Sara García vivió y que de alguna manera ayudó a construir con su trabajo. Nació en un barco en el Golfo de México en 1895. Creció en el México porfiriano. Vivió la Revolución Mexicana. Sobrevivió la gripe española de 1918 que mató a millones de personas en todo el mundo. Vio llegar el cine sonoro. Vio nacer la televisión. Vio el fin de la época de oro del cine mexicano. Vio a sus compañeros de generación morir uno por uno. Vio a México cambiar de una manera que ninguno de sus compatriotas de 1895 habría podido imaginar. Y en cada una de esas transformaciones siguió trabajando. Siguió siendo reconocible. Siguió siendo Sara García aunque el país a su alrededor fuera cada vez menos el país en que había nacido. Eso es algo que no se valora suficientemente cuando se habla de los grandes del cine de oro. La longevidad no es solo una característica biológica. Es una postura frente a la vida. Es la decisión de seguir relevante cuando el mundo cambia. Es la capacidad de reinventarse sin perder lo esencial de uno mismo. Sara García lo hizo 3 veces en su carrera. Fue relevante en el teatro de los años 20. Fue relevante en el cine de los años 40 y 50. Fue relevante en la televisión de los años 70. 3 épocas. 3 industrias. 3 generaciones de público que la adoptaron como propia sin saber exactamente por qué, pero sintiéndolo con absoluta claridad. Y hay una última cosa que hay que decir sobre Sara García que no suele decirse. Una cosa sobre el precio real de todo lo que logró. Sara García nunca tuvo nietos. Eso lo dijo ella misma. Lo dijo en el documental de Clio. Dijo que su sueño había sido ser abuela y que ese sueño nunca se realizó porque su única hija murió antes de poder dárselo. Pasó décadas interpretando el papel de la abuela de México en la pantalla y en la imaginación colectiva del país. Fue la abuela de Pedro Infante. Fue la abuela de Tres García. Fue la nana Tomasita de millones de niños mexicanos. Fue la cara del chocolate abuelita en las cocinas de generaciones enteras. Y todo ese tiempo, todo ese enorme afecto colectivo que recibía de un país que la consideraba de su familia, llegaba a una mujer que en su vida privada nunca había podido ser la abuela que quería ser. Hay algo en eso que es demasiado grande para nombrarlo simplemente. La actriz que le dio a México su imagen más querida de la abuelita vivió con el hueco exacto que esa imagen debería haber llenado. Construyó para afuera lo que no podía tener adentro.
Convirtió su propia pérdida en el regalo más grande que el cine mexicano ha recibido de una actriz individual. Y lo hizo sin quejarse públicamente, sin convertir su dolor en espectáculo, con la dignidad discreta que fue siempre su manera de estar en el mundo. Sara García dijo una vez algo que se ha citado muchas veces, pero que merece repetirse aquí porque resume con una precisión extraordinaria lo que fue su vida. Dijo que hacía todas sus películas con gran afecto porque se había dedicado a eso como si fuera un hobby, por el puro amor al arte. Que por supuesto siempre hay éxitos y fracasos, pero que ante todo podía decir que había filmado más de 300 películas donde había hecho de todo, y que de todas ellas, la primera era la que más recordaba por lo humana que era su historia. La primera, la película muda en que apareció gratis en 1917 porque quería ver cómo funcionaban las cámaras. No Los Tres García, no Mecánica Nacional, no la tercera palabra que le ganó el Ariel. La primera, la que no tenía valor económico ni reconocimiento artístico, la que fue solo el comienzo de algo que todavía no tenía nombre. Esa es la respuesta de alguien que hizo las cosas por razones que van más allá de lo que cualquier premio o cualquier billete puede medir. Esa es Sara García, la niña que nació en un barco y que nunca terminó de tocar tierra firme porque siempre estaba en movimiento, siempre trabajando, siempre buscando el siguiente escenario. La huérfana que el cine adoptó y que devolvió ese favor con más de 6 décadas de entrega absoluta. La madre que perdió a su hija y que canalizó ese dolor en personajes que hicieron llorar a generaciones enteras que no sabían que estaban llorando con ella. La mujer que amó a Rosario González durante más de 60 años en el único espacio que su época le permitía y que al final, con su testamento, dijo la única verdad que importaba. La abuelita de México que nunca fue abuela. La cara del chocolate que cada mañana sonríe desde la cocina de millones de hogares mexicanos como si nos estuviera recordando algo que necesitamos recordar. Que los que se mueren cuando los que vivimos queremos. Mientras los recordemos, mientras les recemos, siguen viviendo. Y Sara García sigue viviendo. En cada película que alguien busca en una plataforma de streaming un domingo por la tarde. En cada tablilla de chocolate abuelita que alguien pone a disolver en leche caliente. En cada vez que una persona mayor en una película mexicana hace algo con tanta verdad que el público olvida por un momento que está viendo ficción. En la casa de Puerta Roja de la Narvarte que sigue en pie exactamente como la dejó. En el mausoleo del Panteón Español donde descansa junto a su hija y junto a la mujer que la amó desde antes de que ninguna de las dos recordara haberlo decidido. 130 años después de su nacimiento en ese barco en el Golfo de México, Sara García sigue siendo de las más grandes que ha dado este país. No por haber sido perfecta, no por haber tenido la vida más ordenada ni la carrera más estratégicamente gestionada, sino por haber sido completamente ella misma durante 85 años en los que el mundo cambió todo a su alrededor y ella no cambió lo que importaba. Por haber trabajado con amor en todo lo que hizo, por haber amado en silencio a quien quiso amar, y por haber demostrado que la grandeza no se mide en premios ni en portadas de revistas, sino en el espacio que una persona deja en la memoria de los que la vieron vivir. Eso es Sara García, la abuelita de México. Y ahora también la tuya, si no lo era ya. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó de alguna manera. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Si conocías a Sara García desde antes o la descubriste hoy. Si tienes algún recuerdo personal relacionado con ella, con sus películas, con el chocolate abuelita, con alguna de sus canciones. Porque eso es lo que hace que estas historias sigan vivas. Los recuerdos de las personas que las reciben y las hacen suyas. Y si te gustan los relatos de las grandes figuras de México, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para la próxima historia.